Hoy día vamos a tocar las bronquiectasias, una enfermedad crónica e irreversible. Además, hablaremos en el sílabus también un poco de laringitis y bronquitis aguda. ¿Ya? ¿Se observan las diapositivas? Sí, doctora. Ok, vamos a empezar porque me comentó la delegada que después tienen otra clase, ¿ya? Vamos a tratar de explicar rápidamente estas tres patologías. La laringitis aguda, para hacer un leve preámbulo, porque como saben, la laringe, más que a neumología, compromete a la especialidad otorrinolaringología, como su propio nombre lo dice. No obstante, a la consulta de neumología vienen varios pacientes con esta patología. Entonces, es bueno conocerla para poder hacer diagnósticos diferenciales. Es una inflamación de la mucosa laringea. Dentro de las causas, por microorganismos, generalmente se causa vírica. Generalmente se da de forma epidémica, ¿no? Es una enfermedad que es rápidamente transmisible en meses de invierno, a la exposición al frío. Se da generalmente por rinovirus. El rinovirus son cuadros leves, la fiebre no es común, adenovirus, virus de la influenza, un cuadro de resfrío. El herpes simple también puede dar una laringitis y se acompaña de lesiones orofaringeas con la laringitis. Y coronavirus, que es más generalmente se presentan de formas epidémicas. Las bacterianas generalmente se adquieren por un contacto directo con un paciente o por la sobreinfección de una laringitis vírica, ¿no? Uno está cursando con una laringitis, uno de 7 días, y se sobreinfecta con bacterias. ¿Cuáles son estas bacterias que generalmente se producen en esta patología? Son los Streptococcus viridans, Streptococcus piógenes, Diplococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. ¿Cuál es el cuadro clínico? Hay disfonía, molestia o dolor laringio, tos seca irritativa, que persiste tras mejorar la disfonía. Puede haber malestar general, febrícula y escalofríos. El diagnóstico se basa en la clínica y evoluciona bien en menos de 7 días. Puede añadirse después de esto una sobreinfección bacteriana con los agentes patógenos mencionados y la tos productiva al volverse con una expectoración mucopurulenta importante. Si exploramos por una laringoscopía o fibroscopía, la laringe, podemos observar directamente, ¿no? Edema, enrojecimiento difuso de la mucosa, secreciones mucopurulentas que podría indicarnos etiología bacteriana. Tienen esta enfermedad un curso autolimitado que podría al inicio solo requerir tratamiento sintomático. No obstante, si observamos que perdura en el tiempo la laringitis, hay que sospechar de que está teniendo una sobreinfección bacteriana, ¿no? O si se cronifica una inflamación crónica. Y a esto debe manejarse, ya que podría dañar las cuerdas vocales y causar una disfonía crónica. Además, si una laringitis presenta un compromiso importante, acordémonos que por la laringe es el ingreso de la vía aérea, posteriormente la tráquea y después los bronquios, los pulmones, ¿no? Y si esa área se inflama completamente, puede comprometernos la vía aérea y tenemos que intubar al paciente, ¿no? Para poder hacer que el paciente pueda ventilar. En caso de tratamiento bacteriano, podemos utilizar cefotaxim endovenoso, ceftriaxona, y en casos de alergia, cloranfenicol o astronam asociado a vancomicina, en casos severos, que debe durar el tratamiento entre 7 a 10 días. Varios colegas usan corticoides endovenosos, aunque no hay muchos estudios que lo valen, y hay una cantidad de pacientes que pueden requerir intubación orotraqueal, como mencioné, si no es posible, una traqueostomía de emergencia.
En cuanto a la bronquitis aguda, ahí está. Es una infección de las vías respiratorias bajas, ¿no? En la cual no va a presentar gran evidencia en una radiografía de pulmón, como sí lo hacen las neumonías. Lo que podríamos ver en una radiografía de pulmón es aumento de trama broncovascular, que en algunos casos se da. Se caracteriza por una tos con o sin esputo por al menos 3 semanas, dentro de las 3 semanas. Es el 5% de todas las consultas por tos y se observa como laringitis más altas tasas en inviernos y en los extremos de la vida. Generalmente es de etiología vírica, en influenza A, B, parainfluenza, virus respiratorio sitial, coronavirus, adenovirus y rinovirus, y también de las bacterias, pero las bacterias se caracterizan porque son las bacterias atípicas, como el Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae y Bordetella pertussis. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico que presentan estos virus? El virus de la influenza como un resfrío común, con tos, fiebre, estornudos, dolor de cabeza, mialgias, puede haber miositis, declarándose con una mioglobulinuria, ¿no? Y elevación de enzimas musculares en la sangre. Para influenza virus, que es epidémica en otoño, y ocurre generalmente en casas de cuidados de ancianos, ¿no? Pueden presentarse en los niños que tienen una tos persistente, el virus sincitial respiratorio, se observa en familias que tienen niños, han sido expuestos a él, un niño con bronquiolitis, se da más en invierno, el coronavirus que se da en forma epidémica, se ve generalmente en soldados, adenovirus, que es similar al virus de la influenza, y el rinovirus que da un cuadro leve. En cuanto a las bacterias atípicas, la Bordetella pertussis, que generalmente da a adolescentes y adultos jóvenes, un 10 a 20% cursa con tos, que puede durar más de 2 semanas. El Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Que no se puede distinguir, a veces se contrapone con la influenza, ¿no? El paciente empieza como un resfrío, pero este resfrío va a perdurar, las molestias respiratorias van perdurando, pasando los días, ¿no? Que podemos sospechar una sobreagregación bacteriana. La Clamidia pneumoniae, que se parece a los cuadros anteriores, ¿no? Y puede aumentar los síntomas gradualmente, ¿no? Igual se puede ver en grupos humanos. ¿Cuál es el tratamiento de una bronquitis? Expectorantes, ¿no? Los bronquios están inflamados, necesitamos usar beta-2 agonistas, generalmente, para disminuir la inflamación bronquial y hacer una broncodilatación para mejorar la ventilación del paciente. Podemos utilizar también tratamiento para el tratamiento de sintomáticos respiratorios, ¿no? Como pacientes con la tos, con la rinorrea, ¿no? Darle expectorantes, antihistamínicos, descongestionantes nasales, entre otros. Y el tratamiento antibiótico si estamos sospechando de la sobreagregación bacteriana o que el cuadro clínico dure más del tiempo de una infección viral. En influenza se puede dar oseltamivir, en los demás virus no hay un tratamiento específico. En cuanto a los atípicos, generalmente usamos macrólidos. Las bronquiectasias. Las bronquiectasias es el fin o el resultado de un conjunto de enfermedades distintas que dejaron secuelas, ¿no? Y estas bronquiectasias, que son dilataciones de bronquios, que se van a observar, se van a hacer diagnóstico con imágenes, el diagnóstico es con imágenes, y aquí es muy importante la tomografía, suelen cursar con infección o una inflamación bronquial crónica que se asocia a progresión. El tratamiento tiene como objetivo mejorar la clínica, detener la progresión, y se basa en el tratamiento de la etiología en la infección aguda, crónica, y en el drenaje de secreciones. Porque estos bronquios dilatados van a ser proclives a
eh, colonizarse con bacterias, ya que va a haber un daño en la mucosa ciliar de las vías respiratorias. ¿Cuáles son las posibles causas de las bronquiectasias? Generalmente posinfección. En Perú, ¿cuáles son las causas más comunes? La tuberculosis, ¿no? La tuberculosis puede dejarnos bronquiectasias. Pero también lo puede ser las neumonías, de diversas causas, bacterianas, virus u hongos, obstrucciones bronquiales intrínsecas o extrínsecas, ¿no? Intrínseca como un cuerpo extraño, extrínseca como tumores, inmunodeficiencias primarias, déficits de anticuerpos, como las inmunodeficiencias, otros síndromes raros, como síndrome de Adrich, síndrome de hiperglobulinemia E, disfunción de neutrófilos, secundaria quimioterapia, trasplantes, neoplasias hematológicas, el SIDA, ¿no? Alteraciones en la escalera mucociliar. En la fibrosis quística es muy común ver bronquiectasias, ¿no? Aquí en el sur del país no es tan común ver pacientes con fibrosis quística. En Lima hay una unidad de fibrosis quística en el Revaliati, que es el punto de referencia, y han creado los pacientes una sociedad que se llama FITI, ¿no? Porque esta enfermedad se declara sobre todo en la niñez, ¿no? Y es muy importante envolverse con este tema porque es una enfermedad crónica irreversible que genera mucho daño pulmonar como las bronquiectasias. ¿No? Otras enfermedades raras como insistencia ciliar primaria, síndrome de Young, anormalidades congénitas del árbol traqueobronquial, asociación a otras enfermedades que causan enfermedad pulmonar difusa intersticial, como las enfermedades del tejido conectivo, como la artritis reumatoide, el lupus sistémico, entre otros. Enfermedades inflamatorias intestinales, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, aspergilosis broncopulmonar alérgica, pancreatitis difusa, entre otras. Hasta a veces no se sabe por qué, no se llega a descubrir la causa de por qué el paciente ha hecho bronquiectasias. Entonces, ¿cuál es la clínica que nos va a traer el paciente? ¿No? ¿Cómo podemos sospechar que el paciente tenga bronquiectasias? Ya que varias veces el paciente al inicio del signo solicita radiografía de pulmón y la radiografía va a estar sin lesiones aparentes. Porque como hemos mencionado, el diagnóstico es tomográfico. El paciente puede cursar con hemoptisis, cuadros de hiperactividad bronquial, como si fuera un asma, ¿no? Un cuadro crónico, disnea, dolor torácico, astenia y también es característico porque son pacientes delgados, pérdida de peso. La exploración respiratoria y la auscultación puede ser normal o puede tener ruidos agregados. Y en las enfermedades avanzadas, por la insuficiencia respiratoria crónica o el desgaste del paciente, puede presentar acropaquias, caquexias, signos de insuficiencia con cor pulmonar. La tomografía es muy importante aquí y se recomienda una tomografía de alta resolución sin contraste, que son cortes de 1 milímetro. Y nos va a permitir valorar la extensión y morfología de las bronquiectasias, que pueden ser cilíndricas, varicosas o quísticas. Hay signos directos o indirectos. Hay el signo del anillo en sello, que es la dilatación bronquial con relación a un bronco arterial, que es mayor de 1 a 1.5, falta de filamiento de los bronquios y visualización de bronquios a 1 centímetro de la pleura, de la región subpleural, cual no es común, ¿no? Normalmente. Los signos indirectos puede haber engrosamiento de la pared bronquial, pérdida del volumen lobular, patrón en mosaico, nódulos serán árbol en brote y tapones de moco. Por ejemplo, aquí tenemos en las flechas, ¿no? De acá del lado del pulmón izquierdo, estos son cortes axiales de la ventana parenquimal de una tomografía pulmonar. Entonces, en el pulmón izquierdo podemos ver el signo del anillo en sello, que es el índice broncoarterial. ¿No? El bronquio es más grande que el tronco de la arteria, ¿no? Se ve más pequeño. Y también podemos observar tapones mucosos que están viéndose en las flechas huecas. Acá vemos imágenes de bronquiectasias múltiples quísticas. Además, la tomografía nos puede ayudar a sospechar la etiología
de las bronquiectasias, ¿no? Si vemos acompañado de malformaciones congénitas, por ejemplo, un situs inversus con una dextrocardia, o que también esté dilatado el bronquio, o los bronquios principales, o la tráquea también, obstrucciones bronquiales, ¿no? Podemos observar un paciente con una también, con un enfisema, un EPOC, ¿no? O que presente compresión intrínseca o extrínseca con tumores o cuerpos extraños. También nos hace sospechar de tuberculosis cuando las bronquiectasias están generalmente en los ápices pulmonares y en la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Un paciente con antecedente de cuadro clínico de asma y que las bronquiectasias estén de localización central. Puede haber múltiples nódulos pequeños asociados de predominio en la língula y el lóbulo medio, que indicarían infección por micobacterias no tuberculosas. Ahora, estas bronquiectasias, como son un nicho ecológico ideal para colonización de microorganismos, tenemos que estar evitando que tengan inflamación crónica o infecciones crónicas sobreagregadas. Las bacterias que colonizan la mucosa respiratoria tienen la capacidad de desarrollar mecanismos que facilitan su persistencia, ya que falla aquí el sistema mucociliar. Y puede haber formación de biofilms, hipermutabilidad o formaciones de cápsulas. Estas bacterias que se van a colonizar sin invadir a los tejidos adyacentes, es decir, sin causar una enfermedad aparente, se llama una patogenia pasiva. El tener, no obstante, las colonizaciones de estas bacterias en gran cantidad, que estén en gran número, pueden provocar un efecto inflamatorio sin necesidad de producir una agresión directa. Entonces tenemos varios escenarios asociados a las bronquiectasias. Uno, una colonización bronquial, que es una población bacteriana que no induce una respuesta inflamatoria con repercusión clínica, a excepción de que el paciente está con mucosidad. Puede ser inicial, intermitente, crónica. Inicial si ese es el primer cultivo, intermitente si son cultivos positivos y negativos de un mismo microorganismo, con diferencia de un mes, crónica, 3 o más cultivos positivos por un microorganismo en un periodo de 6 meses, en muestras separadas por un mes, mínimamente. La infección bronquial crónica es una población bacteriana que induce una respuesta inflamatoria, donde vamos a ver una expectoración purulenta persistente. Y se puede acompañar a infecciones respiratorias de repetición. El diagnóstico de colonización y infección bronquial crónica se realiza con la clínica y los cultivos. En cuanto al tercer escenario, una inflamación bronquial, cuando no se consigue su eliminación, la inflamación se cronifica. Se produce un gran acúmulo de leucocitos que van a ser responsables de las secreciones purulentas y se asocian a mayor daño pulmonar. La respuesta inflamatoria puede ser solo local o sistémica. La primera puede verificarse con color esputo. Si es un esputo blanquecino, tendrá poca carga de leucocitos. Si tiene una cantidad moderada, un color amarillento. Si es una carga importante de leucocitos, una inflamación importante, el esputo va a ser verdoso. En cuanto a los reactivos, las señales que nos va a decir que es un compromiso sistémico es la elevación de la proteína C reactiva, de la velocidad de sedimentación globular elevada, aumento de recuento de leucocitos y neutrófilos en el hemograma y elevación de inmunoglobulinas. Las bronquiectasias, en cuanto al pronóstico, como sabemos, son la consecuencia del resultado del daño crónico del pulmón, ¿no? De los bronquios. Entonces van a ser irreversibles y pueden progresar de acuerdo a la inflamación e infección de microorganismos sobreagregados. El pronóstico va a depender cuánto se controle con medicamentos esto y fisioterapia también. Y es importante evaluarlo periódicamente mediante la anamnesis y las pruebas de función respiratoria. La infección bronquial crónica, sobre todo con las pseudomonas, que son muy comunes en la infección crónica, va a causarnos cuadros agudos graves y la inflamación sistémica se asocia con la progresión de la enfermedad. Entonces, para evaluar la colonización e infección bronquial,
vamos a usar cultivos. ¿Con qué mayor frecuencia se van a colonizar nuestras vías respiratorias? Hemófilos influenzae, pseudomonas aeruginosa, que nos van a causar una infección bronquial. La Staphylococcus aureus, más frecuente fibrosis quística, ¿no? Y lo malo que la fibrosis quística va a causar bacterias multidrogoresistentes, y en el caso de bronquitis alérgica pulmonar. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. La detección precoz de pseudomonas es muy importante porque es muy dañina cuando se identifica y es muy difícil erradicarla, por lo cual se va a espaciar el tratamiento antibiótico cuando se ha identificado. El aislamiento de micobacterias no tuberculosas hay que evaluarlos una vez al año si hay deterioro clínico. La afectación de la función respiratoria va a ser una evaluación anual con espirometría y la prueba broncodilatadora. Y en cada consulta medir la saturación de oxígeno. La gasometría arterial, el AGA, y la prueba de esfuerzo, la prueba de marcha de los 6 minutos deben valorarse dependiendo de la afectación de la función pulmonar, ¿no? Generalmente yo a mis pacientes con bronquiectasias, el test de esfuerzo les hacía cada año. El BEF1 es un buen predictor de cómo va el compromiso pulmonar, que me va a medir la obstrucción al flujo aéreo. La inflamación sistémica, ¿no? Podemos utilizar este análisis de sangre con los marcadores mencionados, ¿no? Anualmente. También usar la vitamina A. La nutrición es muy importante. Estos pacientes se vuelven caquéticos cuando tienen un compromiso importante. La tomografía se recomienda hacerla cada 2 años, los pacientes que tienen mayor riesgo de progresión y si se observa alguna lesión en la radiografía de tórax o que empeore la clínica. En cuanto a la nutrición, el índice mínimo recomendado para mujeres es 22 y para hombres 23, y un inferior a 18.5 o pérdidas superiores de peso al 5% en 2 meses o más del 10% en 6 meses deben considerarse un criterio absoluto de desnutrición para derivarlo con un nutricionista. En cuanto al tratamiento de etiología, cuando lo identifiquemos mediante cultivos, las bacterias, y también la etiología que llevó a la bronquiectasia, ¿no? Si es el reflujo gastroesofágico, la obstrucción bronquial, infección por micobacterias, cuando tiene deficiencia de inmunoglobulina, ¿no? Entre otras patologías. O, por ejemplo, enfermedades de tejido conectivo, ¿no? El tratamiento adecuado de un lupus, de una artritis reumatoide. Tratamiento de la agudización con los antibióticos, dependiendo en qué nivel esté el compromiso de las bronquiectasias, ¿no? Si es una colonización o si es una infección bronquial crónica o aguda. Siempre debe tenerse cuenta en las agudizaciones al compromiso de la pseudoromona aeruginosa, ya que con esta vamos a aumentar el tiempo de tratamiento con un mínimo de 10 días en un esputopurelecto y en pseudomonas durante 14 a 21 días. En caso de agonizaciones moderadas a graves, por pseudomonas se recomienda utilizar 2 antibióticos endovenosos, ¿no? Se tiene que hospitalizar al paciente para darle el tratamiento adecuado. No hay comúnmente en los hospitales, en la unidad de fibrosis quística, en Lima, en el Reveliati, que lo tiene neumología pediátrica, tenían por donación colistina inhalado, ¿no? Pero no es frecuente contar con antibióticos inhalados. Para la colonización bronquial inicial, no existe evidencia para indicar tratamiento antibiótico, a excepción de la pseudomonas, que es de difícil erradicación. Para la colonización intermitente o crónica, se recomienda el tratamiento antibiótico ante las agudizaciones repetidas, recaídas tempranas, ingresos hospitalarios, deterioro de la función pulmonar o colonización crónica.
entre la infección bronquial crónica se basa en la administración prolongada de antibióticos y en facilitar el drenaje de secreciones que puede ayudarnos con nebulizaciones y fisioterapia respiratoria. El tratamiento tiene como objetivo romper ese círculo vicioso entre infección e inflamación, disminuyendo la carga bacteriana que va a causar una respuesta inflamatoria y con ello el volumen y prolinencia del esputo. En cuanto a otro tratamiento de inflamación bronquial, se ha descrito en la literatura el uso de los macrólidos, como la citromicina. La citromicina se puede dar en una dosis de 250 a 500 miligramos en función del peso, 3 días por semana, durante periodos de 3 a 6 meses. También se puede dar corticoides inhalados, sobre todo en pacientes que tienen hiperactividad bronquial. Los broncodilatadores también van a mejorar la movilidad ciliar y facilitan el aclaramiento de secreciones. Y se recomiendan los de acción rápida, por ejemplo, como el salbutamol, antes de la realización de la fisioterapia y la aerolosoterapia antibiótica. La fisioterapia respiratoria se recomienda en pacientes con una hipersecreción bronquial, más de 30 mililitros por día, de 1 a 3 veces por día, después del tratamiento del broncodilatador y previo a antibióticos inhalados. El ejercicio es muy importante, aeróbico como caminar, correr, ciclismo o natación, mejorar la tolerancia física y la calidad de vida relacionada con la salud. Se recomienda a todos los pacientes practicar ejercicio moderado e intenso por 30 minutos, 3 a 4 veces por semana, o en su defecto una actividad física moderada todos los días, además de las técnicas de fisioterapia indicadas por el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Los mucolíticos son importantes porque a veces hay una mucosidad espesa, difícil de drenar. Ahí nos va a servir la bromhexina o manitol, la solución salina hipertónica nebulizada, la desoxirribonucleasa, pueden reducir las emisiones en FQ con afectación pulmonar leve a moderada. En otras etiologías no se ha demostrado efectiva la desoxirribonucleasa. También es importante mantener una buena hidratación y la solución salina hipertónica nebulizada puede ser beneficiosa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿Sí? buenas noches. ¿Sí? Una pregunta, doctora. Quería saber si la tos de toilet matutina podría ser un signo para poder ¿Una qué? pensar en la tos de toilet matutina. La tos de toilet matutina. A ver, no he escuchado ese signo de toilet. A ver, explícalo. Doctora, es la tos que se hace de manera muy mayor en las mañanas con los pacientes que tienen una tos muy todas las mañanas y que secretan bastante tiene bastante secreción mucopurulenta todas las mañanas. Incluso llegan a secretar incluso 1 litro por día de lo que es esputo. Entonces, en ese caso, doctora, podríamos pensar que es una bronquiectasia. Ya. Muy bien. Como he mencionado, los signos en la anamnesis de los pacientes con bronquiectasia es signos de hiperactividad bronquial, tos purulenta, que también puede tener rasgos de hemostisis, ¿no? Y el hecho de que tenga una broncorrea, es decir, Ay, que bote bastante secreción purulenta,
¿no? Nos podría indicar que tiene bronquiectasias, ¿no? Con probablemente una infección, es decir, una sobreagregación de un microorganismo que está causando una inflamación bronquial con aumento de leucocitos en el esputo, que causen esa secreción purulenta. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. Sí, de además de alguien más del público que tenga alguna pregunta. Ya. Si no es así, Doctora, ¿aló? ¿Alguien más? yo tengo una pregunta. ¿Las bronquiectasias son característicos o dan en alguna edad específica o podemos encontrar en niños, adultos, ancianos? Muy buena pregunta. Depende de la etiología. Como mencioné, las bronquiectasias son el fin, la consecuencia de varias etiologías. Dependiendo la etiología que va a causar la bronquiectasia, lo podemos ver en distintos rangos de vida. Por ejemplo, si es un lupus, lo vamos a ver más en mujeres, en edad media. Si es, por ejemplo, por un situs inversus, alteraciones congénitas, generalmente lo veremos en niños pequeños, ¿no? Que están identificados. Si, por otro lado, son más en adultos mayores, lo veremos por secuelas de neumonías o por una tuberculosis. Se asocia al tipo de etiología que haya causado la bronquiectasia. ¿Alguna última pregunta más? Muy bien, hemos terminado la clase, alumnos. Por favor, estudien. Para mañana va a estar colgado en el portal de la plataforma de la universidad la clase para que ustedes ya puedan estudiar. Gracias, hasta luego. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.